Eh, Perdón. el doctor es bioquímico y doctor en inmunología de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis de doctorado fue sobre el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Completó estudios postdoctorales en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, trabajando en biofísica y en la determinación de la estructura tridimensional de proteínas de interés inmunológico mediante cristalografía de rayos X. Actualmente es profesor titular plenario de Inmunología en la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET, director del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral, profesor Dr. Marni, Instituto UBA-CONICET, y futuro presidente de la Asociación de Latinoamérica y el Caribe de Inmunología. Ha recibido numerosas subvenciones nacionales e internacionales para realizar investigaciones en el campo de las vacunas contra enfermedades parasitarias y acerca de la interacción de las macromoléculas del sistema inmune. Sus estudios han derivado en la publicación de más de 115 artículos en revistas de alto impacto científico, y actualmente está desarrollando vacunas para la enfermedad de Chagas, estrategia basada en antígenos quiméricos combinados con adjuvantes de última generación, para la fiebre amarilla, vacuna basada en virus-like particles expresadas en maculovirus, y para la leishmaniasis, mediante el uso de vacunología reversa. Bueno, hoy el doctor Malchiodi nos va a hablar sobre vacunas contra COVID-19, investigación, desarrollo y ensayos clínicos. Muchas gracias y bienvenido. Emilio, ¿está silenciado? Está silenciado, Emilio. Está silenciado. Perdón. Bueno, quería agradecer a los organizadores que me hayan invitado a dar un seminario en este departamento, por el cual siento un cariño muy especial. Tengo muchos amigos, y para hablar de un tema, digamos, del máximo interés en este momento. Muchas gracias a los organizadores. Voy a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo el PowerPoint. Bueno, ¿por qué no se mueve? Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de las pandemias y epidemias que han asolado el mundo, digamos, desde la antigüedad. Una de las principales pandemias que hubo fue, o epidemias, digamos, fue la de la viruela, que mató a 300 millones de personas a lo largo de siglos. Es actualmente la única enfermedad erradicada oficialmente, y esto ocurrió en 1980, ya no se vacuna más contra la viruela. También hubo numerosas epidemias de peste negra o bubónica, que es causada por una bacteria que está relacionada con la existencia de las ratas y de las pulgas de las ratas. La bacteria se aloja en la pulga, y cuando pica a los humanos provoca esta enfermedad que mató 50 millones solo en Europa. Es una enfermedad que surgió en China y se propagó a través de la ruta de la seda, y causó, digamos, en el siglo VI la peste de Justiniano, una epidemia medieval importantísima en el siglo XIV y otra en 1900. No se sabe por qué terminó, pero en realidad todavía siguen apareciendo, y recientemente hubo informes que en Mongolia, también se detectaron en China, personas que habían estado en Mongolia y regresaron a China y tenían peste negra. Otra gran pandemia fue la de la gripe española en 2018, perdón, eso está mal, no es 2018, es 1918. Esta gripe española, en realidad se la llamó así, pero empezó en Estados Unidos, era en el momento de la guerra en Europa, de la Primera Guerra Mundial. Empezó en Estados Unidos y mató a 50 a 100 millones en 2 años. Y también de golpe desapareció. En el siglo XXI tenemos ahora la pandemia de COVID-19, que digamos tiene que ver con el nombre de Coronavirus Disease 2019, por eso se llama COVID-19. Es causado por el coronavirus, que es un SARS-CoV-2, se ha denominado por su similitud con el SARS-CoV-1, que es causante del síndrome respiratorio agudo severo. Esto apareció por primera vez en los años 2002-2003, en China también, y
causó, digamos, era una enfermedad severa, pero se expandió muy poco y terminó. Afectó a unos 8.000 personas denunciadas, posiblemente hayan sido más. El virus SARS-CoV-2 es uno de los 7 coronavirus que infectan a los humanos, causando enfermedades. 4 de ellos son los que se denominan Common Cold Coronavirus, que son, digamos, por así la CCC, y causan resfriados más o menos banales. O sea, de los resfríos que afectan a los seres humanos son responsables numerosos virus, incluyendo los corona y los adenovirus. De los coronavirus hay 3 que son muy peligrosos, que son los 2 SARS y el MERS, que es causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente, que también, digamos, fue muy preocupante en algún momento y después se desinfló, digamos, y actualmente hay algunas comunicaciones de que aparece en los países árabes, pero, digamos, no se convirtió en pandemia. Si nosotros vemos acá, digamos, el coronavirus, cuando este virus se acerca a una célula, lo que hace es hacer interaccionar su proteína principal de la superficie, que se llama spike, con el receptor AC2, que es una enzima convertidora de la angiotensina, y está muy abundante en el pulmón y el corazón. Por eso cuando apenas apareció esto se pensaba que las personas que que tomaban antihipertensivos podían tener problemas porque los antihipertensivos, digamos, esto está regulando la presión sanguínea, estas enzimas, y entonces se pensaba que podían ser problemáticos, pero después se comprobó que no hay mucha seriedad en eso. Y se aclararon a todas las personas hipertensas que no dejaran de tomar el medicamento. Lo que hace el virus cuando entra en contacto con la proteína AC2 es entrar en la célula, liberar su material genético, que es un RNA, y este material genético lo que hace es usar la maquinaria de la célula para producir este nuevo material genético y las proteínas, y entonces después se ensambla, la partícula viral se autoensambla y se libera, en donde es captado, digamos, por células de la respuesta inmune, como las células presentadoras de antígeno, que presentan los antígenos virales a las células T helper y a las células T citotóxicas, y se monta una respuesta inmune que va a tener células citotóxicas efectoras, que van a matar células infectadas, y también la estimulación de células B que van a producir anticuerpos, los cuales van a tener, digamos, van a ir incrementando la afinidad contra el virus y finalmente se puede controlar la infección. ¿En qué? Yo tengo demasiadas cosas acá, perdonen la pantalla y no alcanzo a ver toda la diapo. Ahí está, ahora estoy mejor. Lo que tenemos acá es la proteína Spike, que es una proteína bastante grande, tiene 1273 residuos y tiene numerosas regiones, digamos, o dominios, en donde se puede distinguir principalmente una parte que se llama S1, acá representada, y una parte que se llama S2. Esta parte de S1 tiene una región N-terminal, la región de unión al receptor, que se llama Receptor Binding Domain, y las C-terminales, 2 regiones C-terminales. Tiene este S1, S2, es cortado, digamos, es una región que es cortada por enzimas, y la región S2, digamos, tiene una porción que se llama péptido de fusión, representado acá, y una región proximal del péptido de fusión, y 2 heptal repeat, el 1 y el 2, aquí en rojo, una región central hélice, una región transmembrana, y la cola citoplasmática, digamos, la región transmembrana y la cola citoplasmática que estaría adentro de la, digamos, porque el virus es un virus envuelto, como se muestra acá, y entonces la proteína esta, Spike, no es única, sino que es un trímero, cuyos, digamos, regiones, cada uno de los monómeros tiene su región transmembrana en la membrana viral, y acá tenemos una representación, digamos, del trímero, en donde acá está un monómero en azul más oscuro, los otros 2 monómeros en celeste,
y la región de Receptor Binding Domain, aquí en púrpura. La estructura de esta proteína se conoce y se comprobó que tiene dos estados principales, digamos. Una conformación que se llama prefusión, donde están acá el protómero, digamos, cada uno de los monómeros, A, B y C, y cada uno de ellos tiene obviamente una receptor binding domain, que está representado acá, se ve uno solo, y, digamos, esta estructura en un momento pasa a ser la conformación postfusión. Esta conformación postfusión tiene relación justamente con esta región acá, que es cortada por enzimas, en donde este es un monómero, ¿no? Interaccionando con la molécula RBD, cuando por acción enzimática se desprende este S1 y quedan los S2 trímeros con esta conformación. Digamos, esta es una molécula de baja resolución, digamos, en donde se puede ver que tienen glicanos, está profusamente glicosilada, y se ven los glicanos que están como separados por distancias similares. ¿Qué? Me cuesta trabajo pasar la diapo, a ver. ¿Cómo ocurre ese rearreglo? Fíjense, acá está el virus que tiene la proteína completa, o sea, el trímero, sin ningún corte. Cuando se corta queda solamente las tres regiones S2 formando esta estructura más alargada, y esto ocurre en la partícula viral sin siquiera haya participación cercana a una célula, o sea, esta espontáneamente pasa de S1, S2 a S2 y los S1 separados, cortados por la enzima. Cuando hay una membrana celular, como se representa acá, lo que ocurre es que la spike protein tiene un movimiento, digamos, la porción RBD que está como sentada acá, sube para entrar en contacto con la molécula sobre la membrana celular AC2. Cuando esto ocurre, aquí ya no espontáneamente, sino por acción enzimática, se desprenden las regiones S1, tres regiones S1 como se observan acá, y la región HR1, Peptide Repeat 1, que está acá en amarillo, se estiran para que el péptido de fusión entre en contacto con la membrana de la célula. Y entonces tenemos acá la membrana viral y la membrana celular unidas por el HR1, y los HR2 se quedan unidos a la membrana viral. Esto hace que las dos membranas se acerquen, se fusionen e ingrese el material genético del virus en la célula. ¿Sí? Acá tenemos, digamos, el virus cerca de la célula, interaccionando con la molécula AC2. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, de evasión viral que tiene, cuál es el mecanismo que tiene la respuesta inmune para reaccionar a una infección viral apenas ocurre? Bueno, moléculas muy importantes son los interferones de tipo 1 y de tipo 3. O sea, este es un mecanismo de respuesta inmune innata a la infección viral, que es que los interferones le comunican, digamos, los producen prácticamente cada célula del organismo. Cuando ingresa un virus a una célula, se secretan los interferones y estos avisan a las células de las adyacentes de que hay una infección viral. Ahora viene a resultar que tanto el SARS-CoV-1 como los MERS y el SARS-CoV-2 tienen la propiedad de inhibir prácticamente cada una de la cascada de señales que se necesita para que se secrete el interferón de tipo 1. Hay interferencia en los toll-like receptors, en RIG1, en el receptor para interferón de tipo 3, y esto hace que esta señalización hacia las otras células no sea tan eficiente, e incluso
bloquean, digamos, uno de los receptores del interferón en las células adyacentes, con lo cual el virus se puede propagar habiendo frenado, digamos, la primera respuesta del sistema inmune, que es innato. El virus progresa, se desarrolla la respuesta inmune, y lo que ocurre cuando esta respuesta inmune carece de control es que las células, por ejemplo, pulmonar, representada acá, infectada por el virus, va a secretar los interferones, pero va a secretar también interleuquinas. Estos interferones e interleuquinas van a hacer que se activen los macrófagos, representados acá, secreten tumor necrosis factor, interleuquina 6, que son factores, digamos, sumamente inflamatorios, que se secreten interleuquina 8, que activan los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se abren, hay pasaje de fluidos y de células hacia el sitio de inflamación, y esta inflamación, cuando no tiene un control, la respuesta inmune es una respuesta en realidad muy peligrosa. Cuando no hay elementos que controlen esta respuesta inflamatoria, tenemos una tormenta de citoquinas, y entonces el paciente se encuentra con que esa tormenta de citoquinas y la inflamación tan grande en sus pulmones no pueda respirar y se entra en falla multiorgánica, que hace que muchos pacientes terminen internados y con respiradores. Ahora, para poder frenar esta infección, lo que necesitamos es desarrollar vacunas. ¿Cuáles son las bases inmunitarias de la vacunación? Básicamente, uno tiene que definir un antígeno y un adyuvante, por ejemplo, y al inocularlo lo que se espera es que haya células dendríticas que hagan la presentación de esos antígenos virales, en este caso, a células T, naive, que si son, digamos, CD4 positivas, van a originar distintas células especializadas, como las T helper 1, T helper 2, T helper 17, y T regulatorias también, que son las que controlan que esta reacción inmune no sea completamente descontrolada. Y los principios de la vacunación tienen que, digamos, definir cuál va a ser la respuesta más favorable de todas estas, que se pueden orientar, por ejemplo, con adyuvantes, para frenar la infección. O sea, está claro que una infección viral va a requerir linfocitos T citotóxicos. Acá tenemos una célula presentadora de antígeno y un linfocito T citotóxico que va a proliferar y, digamos, reconocer el antígeno presentado por esta célula, y va a ser capaz de actuar sobre células infectadas matándolas. Además necesitamos, digamos, que haya linfocitos T CD4 positivos foliculares que ayuden a los linfocitos B, que acá no se alcanza a ver, para que produzcan anticuerpos con capacidad neutralizante. O sea, el principio de la vacunación es generar, en este caso particular de los virus, una respuesta de linfocitos T CD8, CD4 y linfocitos B productores de anticuerpos, y que todos estos generen células de memoria. O sea, es importante que en el tiempo esto se mantenga para poder enfrentar la infección si es que se produce. Para el desarrollo de vacunas digamos, está absolutamente regulado, como para todos los medicamentos, digamos, y sobre todo si se usan en humanos. Y entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer son los estudios preclínicos, en donde en diferentes especies animales se estudia la seguridad, la eficacia, que no haya toxicidad. O sea, se ha definido un antígeno, se ha definido un adyuvante, se han hecho estudios in vitro, y esto genera, digamos, una preparación de un dossier que se presenta a las autoridades para que autoricen, si todo ha andado bien, es seguro, se autorice una fase 1 en humanos. La fase 1 en humanos lo primero que se hace es con un número reducido de participantes para conocer, digamos, que sea seguro en humanos. Digamos, no se puede trasladar resultados en animales a lo que ocurre en humanos. Entonces hay un primer ensayo que se hace con humanos sanos,
entre 18 y 55 años, digamos, esto es muy seleccionado, personas que no tengan comorbilidades, que no tengan, digamos, lo más sano que se puede esperar. Lo que se hace es probar diferentes dosis y que haya una respuesta inmune, se mide la respuesta inmune, que haya una respuesta inmune humoral y celular, y determinar si hay células de memoria. Con esto se define cuál, digamos, dependiendo de la respuesta que se obtenga, define la dosis que se va a utilizar y que no haya causado efectos adversos. Si la fase 1 anduvo bien, también hay que presentar a las autoridades regulatorias un estudio en fase 2 que en este caso ahora ya van a tratar personas que ya se amplía el rango, tienen que ser personas, por ejemplo, mayores de 55 años y que tengan diferentes edades y estado de salud, digamos. Se utiliza la dosis que se determinó en la fase 1 y nuevamente se estudia la inmunogenicidad y ya la eficacia, o sea, la capacidad de reaccionar frente a la infección. A lo mejor esto no es necesario en esta etapa, pero si hubiera, se puede determinar, estaría muy bueno. Si todo esto anduvo bien, gente más, digamos, no tan seleccionada, se hacen entre 100, 300, 1000, se están haciendo actualmente para COVID. Se pasa, si todo es aprobado, se pasa a la fase 3, en donde ya se hacen estudios que son multicéntricos, entre 1000 y 10.000, se hablan de 30 y 60.000, y después vamos a ver por qué, en donde, digamos, en esta fase es clave, y el número de personas también es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, en general se hacen estos estudios, estos dos, se hacen con un grupo al cual se le administra un placebo, para cuando llegamos a esta etapa, saber, digamos, si las personas vacunadas han estado mejor protegidas que las personas que han recibido el placebo. O sea, esta parte es crítica porque de eso, de la eficacia de la vacuna, es lo que depende la aprobación de esta vacuna para la administración a la población, cualquiera que ella sea. En este caso estamos hablando de miles de millones de personas. ¿Cómo se hace el desarrollo de vacunas? Bueno, habitualmente llevan 12 o 18 años llegar a esta etapa. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque, digamos, las agencias regulatorias tienen extremado cuidado en no permitir una fase sin que esté todo terminado lo anterior. Las empresas que llevan a cabo esto, que en general son empresas farmacéuticas, no quieren pasar a otra fase sin tener la seguridad absoluta de que todo anduvo bien, porque esto sale en millones de dólares, o sea, calculen que ustedes que entre 500 y 2.000 millones de dólares se requieren para llegar al cabo, digamos, para que se pueda ser aprobada. Entonces, ninguna compañía va a comprometer tantos fondos si no está seguro de la etapa anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense ustedes, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que una enfermedad se descubrió hasta que hay el desarrollo de la vacuna? No tiene que ver con lo anterior, pero sí, digamos, está relacionado. Fíjense, por ejemplo, la fiebre amarilla se descubrió en 1901 y el desarrollo de la vacuna fue en 1937. Entre paréntesis, esa vacuna, que ya tiene más de 80 años, todavía se sigue usando, es la misma que descubrió Taylor. La vacuna de la polio, 1908, y recién se descubrió en 1955, 47. El sarampión se tardó 30 años, la hepatitis B se tardó 16 años. Hepatitis B es la primera vacuna que utiliza una proteína recombinante, ¿sí? Un virus de la superficie producido en levaduras. Se tardó 16 años, rapidísimo. Rotavirus llevó más años, afecta a millones de niños todos los años y adultos también, ahora se sabe cada vez más. Y la hepatitis A, 22 años. Para HIV han pasado 36 años y todavía seguimos esperando. Ahora, dijimos de 8 a 12 años, 15 años para desarrollar la vacuna de investigaciones. Ahora, ¿cuál es la vacuna que se hizo más rápido? La vacuna contra el ébola. Se tardó 5 años. ¿Cómo se logró esto? Ustedes saben que el ébola es una enfermedad
que ocurre principalmente en África, es una enfermedad muy mortal, mata entre 30 y 50% de las personas. Y lo que se hizo en esto, digamos, las mismas fases que ustedes ven, preclínica 1, 2 y 3, y luego el licenciamiento, se logró en 5 años, y lo que se apuró, digamos, se redujeron los tiempos de todo, y se comenzó la producción en pequeña escala, y se pasó rápidamente a una mayor escala. Una cosa es tener una vacuna licenciada, cuando se hizo una manufactura, digamos, como para grupos de 10.000 y 3.000, y otra cosa es una escala de producción como para vacunar a miles de millones de personas. Esto tardó 5 años. ¿Qué se esperaba de COVID-19? Bueno, reducir todavía mucho más esto. Las agencias licenciatarias, digamos, redujeron la cantidad de exigencias para pasar de una fase a la otra, y sobre todo hubo miles de millones de dólares para poder acceder a esto. Después vamos a ver algunas de las cifras. ¿Por qué fue posible de todos modos tener tan rápidamente? Estaban ensayando vacunas en marzo, o sea, se descubrió en diciembre y en marzo ya había vacunas, candidatos a vacunas. Bueno, lo que pasó, digamos, esto ocurrió porque se había trabajado mucho desde el 2002 y el 2003 con este virus, el SARS-CoV-1, que después se llamó 1 cuando apareció el 2. ¿Por qué? Porque esto era, digamos, un virus bastante más mortal que el 2 y que se, digamos, autocontroló. No se sabe por qué. Pero cuando surgió en el 2002 y en 2003, muchos grupos de investigación y compañías farmacéuticas comenzaron a trabajar con una serie de moléculas y con virus inactivados, virus atenuados, con diferentes ayudantes, como se observan acá, para desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-1. ¿Pero qué pasó? Como el virus se autocontroló, no hubo ninguna posibilidad de ensayar esa vacuna en humanos. O sea, no había circulación viral y por ende no había posibilidad de que, digamos, tener un grupo control que se infectaran más que el grupo vacunado. Pero estas plataformas que se habían desarrollado para este virus son las que se utilizaron para desarrollar contra COV-2. Y esto hizo que el 15 de abril ya había 105 programas de vacuna y 5 de ellos en etapa clínica. ¿Sí? Acá está la información. Estaban picando en punta en ese momento, Moderna con un ARN mensajero, estaba la compañía Innovio Pharmaceutical con un plásmido de ADN, después vamos a hablar de esto porque ellos, este es un plásmido desnudo, que para mí, digamos, no es la mejor plataforma para desarrollar vacuna, y así había 5, entre ellas algunas de institutos en China. Si vamos a ver el número de proyectos, acá se representa mejor que en ese cuadro anterior, fíjense ustedes que teníamos 5 vacunas, o candidatos a vacuna, con virus inactivado, y 2 con virus atenuados. Con vectores virales teníamos unas 12 con virus replicantes virales, y con no replicantes otros 12, 13. Basadas en ácidos nucleicos con DNA, teníamos unas 7, 8, a RNA completando hasta 20, y también muchas proteínas, subunidades proteicas, que digamos son vacunas que son, digamos, bastante seguras. Y también había desarrollos con virus-like particles. Y, digamos, esto totalizaban 150, ahora estamos como por 170 candidatos a vacuna. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de las plataformas, digamos. Las vacunas a virus atenuado es, digamos, el mismo agente viral que por pasajes, digamos, o en animales o en células de mamífero, se logra que se produzcan mutaciones que lo atenúan. Hay, digamos, grupos trabajando en esto y, digamos, llevan mucho tiempo, por eso no hay muchos, porque esto lleva mucho tiempo, buscar que se atenúe, y, digamos, esto es un poco en contraposición con la utilización de virus inactivados. Estos son el mismo virus al cual hay que cultivar. Estas vacunas
llevan también mucho tiempo, tienen sus problemas. El virus se lo inactiva por tratamientos químicos con formaldehído, por ejemplo, o por calor. Esto hace que, como se está usando el virus patogénico, digamos, cada batch tiene que ser analizado de que realmente está inactivado, porque si no uno está inoculando el virus y provocando enfermedad. El principio de la vacunación con ambos es administrarlo, digamos, que penetren en las células, ya sea que la célula, digamos, la diferencia entre uno es que el virus atenuado va a entrar en las células y se va a reproducir, o sea, la cantidad que nosotros ponemos va a aumentar para ser captada por las células presentadoras de antígeno. En cambio, el virus inactivado, la cantidad de antígeno que yo estoy administrando es lo que yo administro, no se va a reproducir. Entonces, en general, las respuestas inmunes contra los virus atenuados es mayor que contra los virus inactivados, y estos requieren en general agregar adyuvantes. Un claro ejemplo de qué pasa con una vacuna atenuada y una inactivada es vacunas que se han utilizado en humanos durante muchísimo tiempo, que son la Sabin trivalente contra la polio y la Sal trivalente. Bueno, la trivalente de Sabin después se redujo porque el poliovirus 2 se sacó. O sea, la Sabin es un virus atenuado que se administra oralmente, en cambio este requiere la inyección. Hay que inocular más veces, son 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y refuerzo en el ingreso escolar, o sea, se dan 4 dosis, estas en muy temprana edad, hay que pinchar a los bebés, los padres muchas veces se resisten a esto, en cambio esta es oral, se administraba con un terrón de azúcar, y se dejó de aplicar en Argentina este año. El 8 del 6 se declaró que no se aplicaba más la Sabin trivalente, ni la bivalente, que era la que estaba en ese momento. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, el costo de esta, estamos hablando de costos de vacunas que se usan desde el año 55, o sea que el costo se ha reducido enormemente, pero esta cuesta el doble, la de Sol trivalente, por los controles precisamente que hay que hacer. Además, la Sabin, la que tuvo como ventaja, que se usa en Argentina durante años, es que tiene un efecto rebaño porque el virus vivo se reproduce en el tracto gastrointestinal y se secreta con la materia fecal, con lo cual hay una circulación viral bastante importante, y lo que pasa por este mismo fenómeno es que hay riesgo de poliomielitis asociadas a vacuna, que pueden ocurrir, por ejemplo, en las personas que no pueden ser vacunadas porque tienen alguna inmunodeficiencia, y al circular el virus pueden adquirir este virus, que es el de la vacuna, y a ellos a enfermarlos. En cambio, el inactivado no genera efecto rebaño y no hay riesgo de enfermedad asociada a la vacuna. Ahora, digamos, estos mismos criterios, con las diferencias naturales, digamos, es la diferencia que puede haber entre una vacuna a virus inactivado contra un atenuado. Después, otras plataformas utilizan vectores virales que se replican. O sea, los candidatos que hay actualmente, en este caso, se desarrolló, por ejemplo, la vacuna contra ébola está basada en este caso. O sea, se usó un virus del sarampión, o sea, el que se usa para la vacuna de sarampión, se le puso una proteína de ébola para que al, digamos, utilizar el virus sarampión, vacuna sarampión, se iba a replicar, y entonces este virus iba a ser captado por las células y generar una respuesta. Ahora, cuando se usa un vector viral no replicante, lo que se hace también es del mismo modo, se pone en el material genético, en este caso sería la vacuna, digamos, la proteína Spike, lo que codifica para la proteína Spike, y lo que se hace, este virus no se replica, o sea, lo que nosotros le ponemos es toda la dosis que va a recibir, en cambio esto aumenta la dosis de lo que nosotros ponemos. Estos virus no replicantes se usa adenovirus en general, y en el caso particular de Johnson & Johnson está trabajando con una vacuna basada en esto. ¿Cuál es el problema de usar, por ejemplo, como dije, un adenovirus? Los adenovirus, dijimos, son virus
de circulación común entre los humanos, causantes de resfríos relativamente banales, algunos más complicados que otros. Pero en general digamos, una infección banal. ¿Cuál es el problema? Que han circulado entre los humanos desde siempre, desde que existe el humano, y fíjense lo que le pasó a CanSino, que es una de las empresas de China, que tiene una vacuna desarrollada con un adenovirus 5, que es muy común usado en vacunas, como vector viral, y se encontraron con que el 50% de los voluntarios tenían anticuerpos contra el adenovirus 5, antes de ser vacunados contra el adenovirus, digamos, portando el gen de Spike. Y esto provocó, como se observa acá, fíjense, ellos inocularon 3 dosis diferentes, 5 por 10 a la 10, o sea, estas 5 veces más, 1 por 10 a la 11 y 1,5 por 10 a la 11, partículas virales de ese adenovirus 5, y fíjense ustedes, los gráficos que hay que mirar es esto, que aquellas personas que tenían un título contra adeno 5 menores a 1 en 200, tenían una determinada respuesta, que era mucho menor, o sea, estaban midiendo interferón, o sea, células que expresan interferón en células periféricas. Fíjense que el número de células que secretan interferón es menor que cuando tenían un menor título de adenovirus. Esto es uno de los problemas que pueden aparecer cuando se utiliza un adenovirus que está ampliamente distribuido en la población. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando actualmente con una vacuna contra la enfermedad de Chagas, pero lo basamos en un adenovirus raro, que es el adenovirus 48, que es un virus que circula poco. Otras vacunas están basadas en el DNA, o sea, en este caso, lo que ponen es un plásmido desnudo, esto está Innovio, es una empresa de Estados Unidos, en donde en un plásmido de DNA le agregan la información genética para la proteína Spike. ¿Cuál es el problema de esto? Que al ser un DNA desnudo, tienen que usar un sistema de electroporación. O sea, al poner la electroporación en la aplicación del DNA, logran que el plásmido penetre, porque el plásmido, cualquier digamos, partícula de un ácido nucleico, rápidamente todos los organismos vivos tienen capacidad de defensa contra un DNA extraño, porque si no estaríamos, digamos, dejando de ser especies y si incorporáramos tan fácilmente el DNA. Entonces, contra esto choca, digamos, el usar este tipo de plataformas, y además con la complicación de que se requiere electroporación. ¿Por qué? Porque este DNA tiene que atravesar 2 membranas, la de la célula y después atravesar la del núcleo. O sea, hay 2 procesos de atravesar membranas que no son fáciles. Cosa que no ocurre con la vacuna contra el RNA, digamos, basada en una plataforma de RNA, porque lo que se hace es, digamos, el RNA se lo encapsula, en general, en partículas lipídicas, en nanopartículas lipídicas, con lo cual, digamos, esta vesícula, digamos, se fusiona con la membrana de las células y el RNA ingresa, trayendo la información, en este caso para la proteína Spike, y se generarán, utilizando toda la maquinaria del citoplasma, no tiene que ir al núcleo de RNA, y entonces se producirán las proteínas virales que serán secretadas, o cuando se rompa la célula, digamos, serán tomadas por las moléculas de la respuesta inmune. Una cosa que tiene que quedar claro es que no hay ninguna vacuna basada en DNA o en RNA que esté licenciada para humanos. O sea, el RNA y el DNA se utilizan muchísimo para tratamientos en pacientes, por ejemplo, oncológicos. Pero claro, una cosa es tratar pacientes oncológicos que tienen pocas, digamos, para los cuales hay poca herramienta, y entonces esto es una cosa completamente de avance, digamos, para tratar las enfermedades. Y otra cosa muy diferente es utilizar vacunas basadas en estas plataformas para inmunizar a millones y millones de personas. Esto debe tenerse en cuenta. Si nosotros analizamos unas vacunas convencionales, digamos, comparada con una vacuna de RNA, lo que encontramos es que, bueno, la vacuna convencional requiere, digamos, si es un virus atenuado,
como dijimos ya, hay que producirlo en células de mamífero o en huevos, que esto se usó y se sigue usando, digamos, para un montón de vacunas. En cambio, la vacuna basada en RNA se hace con un templado de un plásmido de DNA y en pocas semanas se puede tener un batch. Ustedes calculen que, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla requiere casi un año para tener una producción, lo que sería un lote de vacunas, porque hay que expandirlo en huevos de pollo, se utilizan esto, de gallina, y entonces esto lleva mucho tiempo. En cambio, usando esta tecnología se tiene un batch mucho más rápido. Está el tema de la bioseguridad, o sea que crecer, por ejemplo, en largas cantidades de virus atenuado, por ejemplo, crea riesgos potenciales, por ejemplo, que haya una reversión de esa vacuna, digamos, de ese virus atenuado. En cambio, acá, con la RNA, no se trabaja con ningún virus, se lo utiliza únicamente para ver, por ejemplo, si son capaces de neutralizar el virus, pero en la producción de la vacuna no interviene ningún agente patógeno. Y el otro tema es la flexibilidad. O sea, para una vacuna atenuada se requiere que, digamos, cualquier modificación hay que empezar de nuevo, porque hay que modificar el virus o utilizar otro virus. En cambio, justamente una RNA vacuna, lo que ocurre es que el proceso está estandarizado y entonces es muy fácil reemplazar el gen, rápidamente se puede reemplazar con otro, como hicieron justamente con el SARS-CoV-1 y lo reemplazaron por el SARS-CoV-2, porque las proteínas de Spike, si bien los dos tienen, no son similares y la respuesta contra una no protege contra la otra. Además, el RNA puede ser una RNA convencional, o sea, lo que se arma es una secuencia de RNA de este tipo, no voy a entrar en detalles, que se pone adentro de una nanopartícula lipídica como esta, el RNA está ahí adentro para protegerlo, se fusiona con la membrana de la célula y no necesita entrar en el núcleo, utiliza la maquinaria de la célula para producir más moléculas, digamos, de proteínas, y se ensambla la partícula, y se genera la proteína, la cual irá a la superficie celular o, como está en el citoplasma, será procesada por el proteasoma y presentada en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Se puede, digamos, esto, utilizar en lugar del RNA convencional, mensajero, utilizar un alfavirus asociado al gen que uno quiere reproducir, con lo cual va a haber reproducción del RNA. O sea, este alfavirus tiene la propiedad de hacer que se reproduzca RNA, con lo cual aumenta la cantidad de moléculas de RNA que nosotros estamos poniendo comparado con esto, se generan más proteínas y hay más respuesta inmune porque hay generación de mayor cantidad de antígenos. Finalmente, tenemos las vacunas basadas en proteínas. Esto, digamos, es una tecnología que ya está más puesta a punto. Hay vacunas basadas en proteínas y lo que pasa es que lleva más tiempo porque hay que producir la cantidad de proteínas necesaria como para aplicar en las vacunas. Y la otra tecnología es la generación de virus-like particles, que es, lo que quiere decir esto, son, digamos, la superficie del virus que no tiene el material genético. O sea, esto no se reproduce. Esta es una tecnología muy importante. Nosotros estamos trabajando en un candidato para la fiebre amarilla, pero no es una tecnología fácil y no está, digamos, estandarizada y no hay vacunas basadas en esta tecnología todavía. Digamos, esto es básicamente como poner la proteína, o mejor aún, porque lo uno que pone en la superficie pueden ser varias proteínas, no solamente las proteínas Spike. Veamos, digamos, cómo ha sido la inversión para, desde el punto de vista de los organismos públicos, académicos y privados industriales. Fíjense que en Norteamérica el porcentaje es muy poco por organizaciones for non-profit, no me sale en castellano, disculpen. Los académicos son más, pero la industria privada ha invertido, tienen muchos candidatos a vacuna,
lo cual, digamos, esto señala de por qué, digamos, la investigación no puede recaer únicamente en el Estado, y es importantísimo que las empresas privadas inviertan en investigación. Incluso en China, fíjense ustedes que hay mayor número de empresas privadas que vinculadas con el Estado académicas. En Europa lo mismo y en Australia o Asia. Vamos a ver un poco cuáles son los principales candidatos en fase 3, porque, como dijimos, hay 170 en este momento candidatos, pero los importantes son los que están en fase 3, o sea, han pasado la fase 1, fase 2, y los han autorizado a través de la fase 3. Uno de los que está más avanzado es la vacuna producida en Oxford, generada en Oxford y producida por AstraZeneca, que está basada en un adenovirus, pero usan un adenovirus de chimpancé. Esta modificación es importante porque ellos lo que están tratando de evitar que haya una respuesta previa a un adenovirus humano. Por eso usan el del chimpancé. Codificando para la proteína Spike. Fíjense las cifras. En mayo reciben 1.200 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos. Hicieron una fase 1-2, 1.077 voluntarios, más de lo que yo había mencionado, que era habitual. Lo hicieron ciego, como corresponde, doble ciego. Los voluntarios se atribuían a uno u otro grupo en el sistema random y usaron como placebo, y acá notable también, una vacuna con meningococo. O sea, usaron un vector viral como el que se usa en su candidato a vacuna, porque ellos dijeron que así, digamos, estas vacunas en general dan algunos síntomas adversos, digamos, muy, muy suaves, y no querían, digamos, que los pacientes que pertenecían al grupo de vacuna advirtieran que habían recibido ellos la vacuna, porque esto muchas veces condiciona las respuestas que da la gente a las encuestas que le van haciendo a medida que los van monitoreando. Esto pues salió publicado en The Lancet. La vacuna es segura, produce anticuerpos neutralizantes y están en fase 2 y 3 en Inglaterra. Fase 3 en Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos. Ahora fíjense, en agosto el gobierno de Estados Unidos acuerda que comprar 400 millones de dosis, o sea, además de la plata que puso, 400 millones de dosis y hay resultados positivos. Y India ha producido millones de dosis para los ensayos de fase 1 y 2 y 3. Y mAbxience, el grupo Insud del empresario Sigman en Argentina, va a producir a riesgo, en realidad no es un riesgo de mAbxience, sino que el riesgo lo toma Slim, que es un empresario mexicano multimillonario que es el dueño de Claro, así que no se sorprenda si terminamos pagando más por los teléfonos. Y mAbxience se compromete a hacer 150 y 250 millones de dosis que van a enviar en bulk hacia México, que la va a envasar. En realidad, Argentina no podía envasar acá. Esa es lo que aparece, ¿por qué lo envían allá y no lo envasan acá? Siendo, por ejemplo, que el mismo grupo de Insud, de Sigman, tiene Synergium, que es la empresa que envasa la proteína contra la gripe. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, mAbxience no puede producir ninguna otra cosa. O sea, mAbxience montó ahí enfrente de Synergium una planta modernísima para producir anticuerpos monoclonales. Pero para poder producir la vacuna, tienen que trasladar de nuevo, de vuelta no me acuerdo cómo se llama, Olivos, cerca de Olivos, la producción de anticuerpos, porque no les permiten, digamos, AstraZeneca, de que hagan ninguna otra cosa en la planta mientras están produciendo vacuna. Entonces, ahí lo de dejar de producir vacuna contra la gripe en Synergium no era una opción, digamos. Argentina compraría 22 millones de dosis de AstraZeneca, que tendría un precio de 3 o 4 dólares. O sea, esto es una vacuna muy barata, 3 o 4 dólares, es para una vacuna recién desarrollada, pero representa 60 o 80 millones de dólares para la Argentina. Otra vacuna que está muy avanzada es la de BioNTech de Pfizer y Fosun Pharma de China, que es una vacuna basada en RNA mensajero, en este caso, pero solo para la porción de receptor binding domain. Esto se pone adentro de una partícula, nanopartícula lipídica. Están muy avanzados, trabajaron al principio sobre 2 candidatos, pero después se quedaron con uno porque tiene menos efectos colaterales.
En ese momento habían usado 10, 30 y 100 microgramos por dosis, es cuando ensayaron la fase 1, digamos, y vieron que la de 100 microgramos no dieron la segunda dosis porque los efectos que habían tenido eran demasiado intensos, digamos, como para una vacuna. Entonces, y sobre todo porque encontraron que con 30, en la fase 1, digamos, encontraron que con 30 se producía una buena respuesta inmune, humoral y celular. Lanzaron la fase 2-3 con 30.000 voluntarios en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Alemania. En julio recibe 1.900 millones por 100 millones de dosis a entregar en diciembre del gobierno de los Estados Unidos, y la opción a 500 millones de dosis más. Como ven ustedes, el gobierno de los Estados Unidos está asegurando por varias compañías, digamos, que van a disponer de las dosis de vacunas de las que funcionan. Japón compró 120 millones. Y esta empresa calcula ir a las agencias reguladoras en octubre. La fase 3 se está haciendo en Argentina con Fernando Pollack y la Fundación Infante en el Hospital Militar. Y se inscribieron 15.000 voluntarios, de los cuales seleccionaron 4.500. Entre 18 y 85 años. ¿Por qué? Porque estamos en fase 3. Tienen que poner, y aparte el grupo de riesgo son los mayores de 60 a 65. Cuando hablaron de precios, hablaron de unos $20 por dosis de vacuna. O sea, esto sería un poco más cara porque la tecnología es más complicada y más, digamos, nueva. Después tenemos las vacunas producidas en China. Tenemos la producida por CanSino y vinculado con los militares. Esta utilizan un vector viral de ADN que es un adenovirus 5. En mayo publican la fase 1 en The Lancet. En julio comunican que la fase 2 fue exitosa, porque para muchas de estas cosas no están todavía las publicaciones. Yo cuando está la publicación lo indico. Aprueban la vacuna en julio para aplicarla a militares. No aclaran si es obligatorio, o sea, si todos los militares podían decir, no, a mí yo paso. Y en agosto se prueba la fase 3 en Arabia y otros lugares se está negociando. Ahora, esta semana revelaron que China vacuna a trabajadores esenciales. No aclararon con cuál vacuna. Yo lo puse acá, pero no sé si es alguna de estas, o digamos los virus, porque esta es un vector viral, en cambio estas dos son a virus inactivados, la de Wuhan y la de Sinovac. La de Wuhan, no es esta la que se va a usar, perdón, esto del día yo lo había borrado y no se borró, después que me quedó ahí, lo corrí del lugar. O sea, estas vacunas son a virus inactivado y están también en fase 3 con buenos resultados. La que se aplicaría acá en Argentina, que esto es también una novedad de estos últimos días, estaría vinculado con ELEA, que ELEA también forma parte del grupo de Sigma, o sea, también no solo el gobierno argentino está jugando a varias puntas, sino que el grupo Sigma también. No sé cuál es el rol que jugaría ELEA, porque no van a producir la vacuna, lo único que van a hacer es conducir con la Fundación Huésped un ensayo de fase 3. Comienzan a reclutar el 1 de septiembre si, digamos, es autorizado por la Agencia Gubernamental Argentina. Esto es, fíjense que es un virus inactivado y van a inmunizar a 3.000. Y después tenemos, entre las 6, 7 que ya están en fase 3, a la de Moderna, que es un mRNA también, en una liponanopartícula. Esta empresa no tiene ninguna vacuna en el mercado. Antes estamos hablando de farmacéuticas y grupos que han producido vacunas, en cambio Moderna todavía no tiene ninguna. Moderna es una empresa privada, está vinculada con el NIH para el desarrollo de esta vacuna y ya recibió $1.000 millones. En marzo hicieron la fase 1 con 25, 100 y 250 microgramos. Recuerden que la de anterior van a usar 30 microgramos porque 100 les había dado muchas reacciones adversas. En fase 2 ya descartaron la de 250 y pasaron a 50 y 100 microgramos. Y en fase 3 van a ser 30.000 voluntarios en 89 lugares en Estados Unidos. El 11 de agosto recibió 1.500 millones para proveer 100 millones de dosis si era segura y efectiva. Y en julio, esto como dato de color, perdió una disputa sobre sus patentes y en agosto dijo que no tiene seguridad de haber sido la primera en solicitar las patentes, incluyendo algunas del coronavirus.
En lo que hace precio, ellos nunca dijeron que la iban a vender, como dijo la de... como dijo BioNTech, que iban a hacer precios de pandemia, ellos le estiman en 30, 40 dólares la dosis. Esta vacuna que ellos usan, ¿recuerdan la anterior que yo había mencionado? Esta que usa la de BioNTech, que usa, es no toda la spike, sino la región de unión al receptor. Ellos usan toda la proteína spike, el RNA de la proteína spike, pero tuvieron que mutarla 2 sitios para que se quedara estabilizada en esa estructura y no se les desarmara la molécula. Hicieron sustituciones en los aminoácidos 986 y 987. Cerca de la fase 3 tenemos a otro candidato que va a venir a Argentina, que es Janssen, es una empresa belga, que es una división de Johnson & Johnson. Van a usar el adenovirus 26, también de amplia distribución, no replicante. Tienen una fase 2 también con 1045 voluntarios, doble ciego, el ensayo estuvo muy bien. Iniciarán la fase 3 en Argentina, todavía no se sabe, digamos, vinculado con quién, y serán 1 o 2 dosis. Y otra vacuna que tuvo mucho ruido, digamos, porque anunciaron que era la primera vacuna que se había autorizado su aplicación en humanos, no como la de China, que se aplicó en los militares con autorización solo para esto. Los rusos habían dicho que era para aplicar en la población. Tuvo mucha crítica porque no había resultados, solamente hay resultados de fase 1, que no es ciego y no incluye placebo. Yo entré en el sitio donde explican, inmunizaron a 38 pacientes, o sea, es una fase 1-1, digamos. No informan fase 2 y comunican que anduvo muy bien de la fase 2, y luego dicen que la autoridad regulatoria rusa autoriza la aplicación a la población. Aducen que la legislación rusa no obliga a una fase 3 antes de su aplicación. Yo creo que han retrocedido un poco con esto, muchísima crítica a nivel mundial, y la vacuna está basada, tienen digamos, 2 candidatos codificando para lo mismo, proteína spike, adenovirus 26, adenovirus 5, y lo que ensayan también es un prime boost para evitar, digamos, que las 2 inmunizaciones con el mismo virus generan respuesta contra el adenovirus, en lugar de contra la proteína spike, y entonces van a hacer un ensayo con prime and boost. Esta estrategia parece bastante razonable. ¿A quién administrar primero? Bueno, vamos a ver una serie de cosas ahora. ¿A quién administrar primero las vacunas? Bueno, esto se ha discutido mucho en el CDC de Estados Unidos. Han separado a la población en 5 grupos, de los cuales el primer grupo son unos 12 millones de personas que tienen que ver con el cuidado de la salud. Hay 2 grupos, el 2 y el 3, que son los 110 millones de personas que tienen que ver con trabajos esenciales y personas de riesgo de 65 años o mayores. Y el grupo 4 o 5, que son el resto de la población, que son 206 millones de personas. O sea, estos van a recibir la vacuna después de que se cumplimente la vacunación para estos grupos. La OMS definió básicamente lo mismo, nada más que no separa en grupos, pero dice que hay un 1% de personal de salud, un 8% de personas en riesgo o adultos mayores, después los adultos mayores de 65 y el resto de la población el 76. Una de las preguntas que inmediatamente surge es, ¿a quiénes se vacunan? ¿Vacunar solo a los que no tuvieron contacto con el virus? Es la pregunta. Si uno quiere seguir esto, lo primero que va a tener que hacer es hacer un screening de anticuerpos. Entonces, esta situación es poco probable, y lo más probable es que se vacune a todo el mundo, haya tenido o no, hayan sido infectados o no, porque esto es bastante difícil de implementar. Poblacionalmente me refiero, ¿no? Con una persona individual no es un problema, el problema es cuándo lo van a hacer con la población. Hay una cantidad de preguntas que tienen respuestas pendientes. Una de ellas es, ¿por qué hay pacientes infectados sin síntomas? Ustedes saben que la población de personas sin síntomas infectadas es mucho más grande, y hay una cosa que se habla muy poco en todos los medios de comunicación. Digamos, la población está súper informada sobre este tipo de cosas,
pero no escucho frecuentemente de que se hable de infección y enfermedad. Hablen de personas asintomáticas en lugar de, digamos, infectados y enfermos. El que tiene síntomas está enfermándose levemente, y el que tiene síntomas graves está muy enfermo. Ahora, la infección es, comparado con las personas que se diagnostican como infectados, muchísimo mayor. Ahora, estas personas que no tienen una enfermedad o que no tienen síntomas, ¿por qué no los tienen? Puede ser que tengan inmunidad otorgada por otros coronavirus. O sea, se descubrió que los anticuerpos contra COVID-19 tienen reactividad cruzada, por ejemplo, con la proteína Spike y la nucleoproteína de SARS-CoV-1 y contra la S del MERS, pero no neutralizan la infección de estos virus. Los plasmas de infectados con esos coronas no reconocen a la porción de RBD de COVID-19. En sangre donada se detectaron CD4 y algo de CD8 contra proteínas de SARS-CoV-2, incluyendo Spike. O sea, esta sangre fue donada antes de la pandemia, en el año 2015, por ejemplo, y tienen células CD8 capaces de reconocer, pero puede ser que esto sea la razón por la cual estas personas no se infectan. Y de los 4 coronavirus que no son peligrosos, el 90% de la población tiene inmunidad contra 3 de ellos. O sea que esta podría ser una razón, no está demostrado. Tercera pregunta, ¿por qué los adultos mayores tienen síntomas más serios que los niños? Bueno, puede ser que el sistema, tampoco hay una respuesta definitiva, puede ser que el sistema respiratorio de los adultos esté más afectado por el paso de los años. Ustedes saben que hasta los 2,5 años los niños se infectan de todos los virus respiratorios posibles, y después de esa edad comienzan a dejar de infectarse. Puede ser que hayan madurado su sistema inmune y entonces tienen mejor respuesta, y que el sistema respiratorio, digamos, se vaya siendo afectado, con lo cual se puede instalar el virus más peligrosamente. Cuarta pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad adquirida? Tampoco se conoce una respuesta. Se ha visto disminución de anticuerpos en 2 o 3 meses. Si nosotros vamos a un cuadro, digamos, de anticuerpos, vemos que después de la exposición comienza a subir la respuesta de anticuerpos de IgM, y después comienza a subir la respuesta de IgG. Mientras la carga, digamos, del RNA viral va disminuyendo hacia el día 21, ya no se detecta. Y en esta porción aparecen los anticuerpos neutralizantes, digamos, de la infección viral. Hay de 2 tipos, algunos que no son neutralizantes y otros son los neutralizantes, que son los que tienen la mayor importancia. ¿Cuánto dura esta memoria? No se sabe. Hay que tener en cuenta que los primeros infectados llevan recién 8 meses. O sea, no se sabe si los anticuerpos le van a durar y por cuánto tiempo. Contra el SARS-CoV-1, con IgG y anticuerpos neutralizantes hasta los 2 o 3 años, pero hay un 25% de pacientes en donde no es detectable estos anticuerpos. Hay que tener en claro también que no necesariamente uno tiene que tener anticuerpos en sangre para tener las células de memoria que son capaces de reaccionar rápidamente a la infección. O sea que esto no se puede saber todavía hasta que no pase el tiempo. ¿Cuán eficientes serán las vacunas contra SARS-CoV-2? Nadie lo sabe, pero se estima que una vacuna con un 50% de protección sería aceptable. Esto parece como muy poco, pero sin embargo debe tenerse en cuenta que la malaria sería aceptable con un 30 o un 35%. O sea, ustedes calculan que se mueren 700.000, 1 millón de personas por año de malaria en el mundo. O sea, si uno logra una vacuna que proteja un 30-35%, le está salvando la vida a 350.000 personas. O sea, no puede ser nunca desechable. Y en este caso también no sería desechable una vacuna que solo proteja el 50%. Solo entre comillas. Pregunta 6. ¿Cuándo se alcanza el efecto rebaño? Bueno, el efecto rebaño ustedes saben que es la protección, digamos, de que la gran mayoría de la población está protegida contra esa infección, y entonces los pocos que no están protegidos, al no haber circulación del patógeno, no se infectan. Se calcula para distintas enfermedades, como ustedes ven aquí, distintos porcentajes que están siempre alrededor del 80% mayores. Ahora, sin embargo, para la influenza, la gripe, digamos, se considera un 50%, que eso evita la circulación viral y protege a toda la población.
Para el SARS-CoV-2 hay enorme cantidad de discusiones al respecto. Todo esto, ustedes se imaginan, es teórico, digamos, y con cálculos epidemiológicos que se sacan, pero hay gente que sostiene que es un 20%. Ahora, puede ser que este 20% que otorga inmunidad de rebaño es el 20% de los que fueron detectados. Y hay, digamos, un 80% que han sido infectados y que no se los detecta. Las cifras más razonables hablan de un 50% por comparación con la influenza, y tengan en cuenta ustedes que, por ejemplo, cuando en los barrios vulnerables se fue, después de que habían pasado el pico de detección por PCR de los infectados, se encontraron que supóngase, habían hecho el 10% de las personas habían sido testeadas y habían dado positivo, pero se encontraron cuando fueron a medir anticuerpos que el 50-53% tenían anticuerpos contra el SARS. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y después prácticamente no hubo más casos en esos barrios vulnerables. Y entonces, digamos, significaría que con el 50% de las personas con respuesta inmune protectiva, no lograrían proteger, digamos, al resto de la población. Otras cosas sobre las cuales hay duda. ¿Puede haber un efecto facilitador de la infección mediados por anticuerpos? Bueno, no hay una respuesta acabada para esto. Un fantasma grande es el del dengue, en donde, ustedes saben, dengue hay 4 tipos de dengue, y hay algunos que, hay personas que se han infectado con una de las variantes, y cuando aparece una segunda variante, tienen una infección mayor, porque los anticuerpos contra la variante 1 hacen que los anticuerpos, los FC de estos anticuerpos generados, se fijen a los macrófagos y faciliten, digamos, la infección viral. Un mal antecedente es que cuando se trabajó, estos datos que ustedes ven acá están referidos a SARS-CoV-1 en modelos de animales, murinos y primates no humanos, con distintas plataformas, como ustedes ven acá, y muchos de ellos se encontraron que los diferentes animales tenían patología pulmonar, generalmente caracterizada por un infiltrado celular. Entonces, todo esto no ha sido comunicado para el SARS-CoV-2, pero hay que estar atento. Otra pregunta, ¿puede haber reinfección? Bueno, el RNA viral tiene 30.000 caracteres y ya se han encontrado 35.000 variantes. O sea, hay que tener en cuenta que un cambio en una letra puede dejar el mismo residuo, o sea, puede ser no determinante, o puede ser un cambio conservativo, no cambia el residuo por más que cambien las letras, de la secuencia de RNA me refiero. Si cambia una función esencial, por ejemplo, de esas variantes ni nos enteramos porque no se reproduce, y muchas de esas modificaciones pueden ser irrelevantes, generar atenuaciones, y algunas pueden ser virulentas. Esto, digamos, si las modificaciones son muchas, se van a generar variantes del virus, o va a haber incluso cepas virales, o linajes virales. Con la distribución que hay de este virus a nivel mundial, no extraña nada, y solo en Argentina se hicieron 400 aislamientos virales, que han sido secuenciados en Argentina por un consorcio encabezado por el Gutiérrez. Ahora, lo que hay que tener claro es que para perder la inmunidad, tienen que ser los antígenos que cuentan para el control de la infección. O sea, y tener en cuenta, por ejemplo, que la aparición de una mutación no significa que un anticuerpo no va a neutralizar el virus. ¿Por qué? Porque un anticuerpo puede llegar a interaccionar entre 10, 15, 20, no tanto, 15 residuos aminoácidicos, y el cambio en uno de ellos a lo mejor puede disminuir, por ejemplo, la afinidad del anticuerpo, pero no evitar la neutralización viral. En particular, esta semana también se dio a conocer el primer caso registrado en Hong Kong, documentado, ¿no es cierto?, en donde esta persona se infectó en abril en Hong Kong, después viajó a Europa y se infectó en agosto. Las 2 veces fue muy leve el primero y el otro fue completamente asintomático con otra cepa. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Es un caso en 10, en 1000, en 1.000.000? No se puede saber. Y la novedad de hoy es que, o de ayer creo, que Fernando Pollack se volvió a infectar. Él estuvo ya infectado y esta vez tuvo una infección mucho más benigna. Lo cual no es descartable porque los coronavirus, como dijimos, los que son causantes
del resfrío común, también infectan sistemáticamente. Una cosa clave para estas infecciones es que las primeras infecciones con estos virus afectan a todo el tracto respiratorio, pero las segundas infecciones afectan sobre todo la parte superior del tracto respiratorio, con lo cual la infección es más benigna, o sea, no afecta pulmón, no hay secreción de citoquinas en pulmón e inflamación. Fíjense, una variante que dio que hablar fue una que apareció, se detectó por primera vez en febrero 2, solo acá tenemos la cantidad de virus, el 100%, en febrero 22 se detectó una variante que era un cambio de un aminoácido de D614 a G614. Fíjense que este virus, que era el prevalente a nivel mundial, pasó a ser la mutante, el prevalente a nivel mundial. O sea, este está en la proteína Spike, esta mutación, ahora la vamos a ver. Esta mutación provocó que el virus, digamos, provocara mayor cantidad de ácidos nucleicos en el tracto respiratorio humano. Y esto hizo que el virus sea más infectivo. Y por eso se produjo esta transición viral de esta variante a esta, porque al estar, digamos, producir más partículas virales, infectó a mayor cantidad de gentes, de personas. Hubo una distribución muy rápida de este virus, y la variante tiene que ver con la estructura que tenemos acá de la proteína Spike. Viene a resultar que esta variante, la G614, está ubicada justo en la región en donde se separan la S1 y la S2, o sea, ahí donde se produce el corte, y que tiene que ver esto con la generación, digamos, de esa proteína postfusión alargada, que es el que permite la fusión de las dos membranas, la membrana viral y la membrana celular. Y fíjense ustedes en este trabajo, que fue publicado recientemente, todavía fue en bioRxiv, que no sé ni pronunciar esto, pero si nosotros miramos la proteína Spike y cuando, digamos, al producirse este cambio de D, o sea, de aspartico a glicina, lo que ocurrió fue que se rompieron una serie de puentes de hidrógenos acá que mantenían retraída a la molécula. Cuando la variante glicina, digamos, establece menos puentes hidrógeno, con lo cual se libera esta porción de la molécula, y la porción RBD puede sobresalir aún más para entrar en contacto con ACE. O sea, esta mutación implicó que esta molécula sea más fácil de subir la RBD e interaccionar con AC2. Si nosotros hacemos una rotación de 90 grados mirando hacia nosotros, vemos cómo, digamos, se ven los trímeros, 1, 2 y 3, y cómo salta esta porción RBD cuando el RBD está hacia arriba para entrar en contacto con AC2. Para ir terminando, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el impacto que tendrán, digamos, en esta utilización de vacunas, los movimientos antivacunas? Ustedes saben que son muy importantes, son grupos, digamos, en general pequeños, pero que tienen mucha presión, pueden ejercer, y tienen un discurso, como hemos escuchado recientemente, digamos, que utilizan cosas fehacientemente demostradas y le mezclan alguna otra cosa. Por ejemplo, teníamos a una persona que es de un sindicato de bioquímicos y de farmacéuticos diciendo que el cloro el que se utiliza para desinfecciones estaba aprobado, cuando lo que está aprobado es para el tratamiento y no para su consumo o utilizarlo como medicamento. O sea, dicen una serie de verdades en las cuales enganchan una cosa que es científicamente completamente no probada y, digamos, peligrosa, y entonces montan toda esa parafernalia, digamos, para decir, por ejemplo, que no hay que vacunar, que provoca autismo. Lo han dicho durante años, ya se están advirtiendo, digamos, que estos pueden afectar el uso de las vacunas, y encima estas vacunas que tienen
digamos, una serie de pasos acelerados, por decirlo de una manera sencilla, suave. Lo que no hay que perder de vista es que la vacunación es el medio más efectivo para controlar las enfermedades infecciosas. Fíjense ustedes lo que pasó con la viruela, que fue eliminada y se cortó la vacunación contra la viruela en el mundo. La difteria, a partir de que se aplicó la vacuna, como cayeron, lo mismo con la polio, lo mismo con el sarampión. ¿Cuál es la situación en Argentina? Bueno, afortunadamente la opinión pública en Argentina es muy favorable a las vacunas. Fíjense, si se compara, esto lo tomé de mis docentes de inmunología para farmacia, y otra anterior también. Fíjense, el 88% de la población está de acuerdo con que las vacunas son seguras. Sudamérica también tiene buen porcentaje. Cuando vamos a si las vacunas son efectivas, el 89% en Argentina y el 82% en Sudamérica. Y cuando vamos a preguntarles si las vacunas son importantes para los niños, el 98% y el 97%. Con lo cual, digamos, en Argentina estos movimientos no tienen mucha capacidad de acción. Esperemos que ocurra lo mismo con esto. Y bueno, un poco una muestra es que cuando salió el ensayo, digamos, de Pollard, necesitaban 4.500 voluntarios y se inscribieron 15.000. O sea, hay una predisposición por la gente a intervenir en este tipo de cosas. Termino con la presentación de mis grupos de trabajos de la VAX en el Instituto, en el IMPAN en Medicina, mis investigadores y becarios, y el grupo LIME en Farmacia y Bioquímica, sin los cuales, todos ellos, no hubiera sido capaz de preparar una charla como esta. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quedó alguien? Sí, estamos todos. Largo. Sí, silenciados. Somos un Me montón. pasé un par de minutos. No, no hay ningún problema. Bueno, podemos, bueno, antes que nada, Emilio, muchísimas gracias. Hay tantas preguntas que ya arrancábamos con las preguntas. Dale. Patricia Seton. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Muchísimas Patricia. gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la charla, realmente fue muy abarcativa y a nosotros nos aclaró muchísimas cosas que venimos oyendo, ¿viste? Nosotros tocamos de taquito en esto, no trabajamos en el área, pero fue realmente muy enriquecedor, así que muchas gracias. Te quería hacer una pregunta. De lo que vos comentaste, es como que las vacunas ARNA serían beneficiosas porque se pueden obtener mucho más rápidamente el batch y la disponibilidad. Pero ¿cómo se puede, no sé si está, seguramente ya está previsto, cómo se protegen de tanta la habilidad que tiene el RNA? ¿Cómo se pueden preservar? ¿Cómo se conservan? Porque, digamos, nosotros sabemos lo que es trabajar con RNA. Yo me imagino lo que será una vacuna que aparte la tienen que producir en una escala gigantesca y la tienen que distribuir a lo largo del mundo. Ese es uno de los problemas también que yo no lo mencioné, muy buena la pregunta porque permite aclarar. El problema que tienen además las vacunas de RNA es que tienen que ser conservadas a menos 80 grados. Esto complica, como te podrás imaginar, la distribución de las mismas y la aplicación de las mismas en el trópico. O sea, en principio la impresión que tengo yo es que no van a ser dosis simples ya. Está claro para la vacuna que va a producir acá mAbxience, que lo que van a envasar en México no va a ser vacunas, digamos, individuales. O sea, lo que van a hacer, van a preparar un frasco, digamos, que va a tener varias dosis, y eso se va a aplicar a las personas. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, nosotros sabemos, los vacunatorios, digamos, hay personas con mayor o menor preparación, y el tema de la conservación de las vacunas es un tema central. Además de que tener que llevar, digamos, trasladar enormes dosis de vacuna a menos 80 grados. Ese es un problema serio. No sé si responde toda tu pregunta. No, sí, seguimos con la misma duda porque es las que están más avanzadas
se esté invirtiendo un montón de dinero, digamos, invirtiendo, como vos dijiste, a riesgo para producir, y me imagino que estarán pensando cómo van a hacer, porque, digamos, gran parte del mundo está pendiente de esta vacuna, y sería muy extraño que no se esté pensando hasta ahora cómo resolver este tema. Yo calculo que ellos lo tienen que tener considerado. O sea, vos te imaginás que van a mandar batch a México desde acá, y eso va a tener que ir conservado en esas temperaturas. O sea, esto tiene que, desde el punto de vista operativo, es muy complicado. Ahora, no es nada que no puedan, una empresa farmacéutica moderna no pueda hacer. O sea, ese no me parece que sea el principal peligro. El problema principal es lo que puede venir después. O sea, la aplicación de estas vacunas a las cosas. No tengo una respuesta, pero muy probablemente ellos tienen implementado esto. Ahora, no te olvides, no es la única vacuna. De las vacunas avanzadas, solo 2 son a RNA, hay 2 o 3 con vectores virales, y hay varias, 3 o 4, que son a virus inactivado. Todavía no hay ninguna muy avanzada a virus. ¿Cómo? Que lo más dificultoso va a ser generar las dosis y distribuirlas y mantenerlas a menos 80. Esto va a ser... Absolutamente, absolutamente. Gracias, Leonor, Roguín. Bueno, gracias, Irene. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por la charla. Me gustó muchísimo y me encantó que hayas puesto todas esas preguntas donde me quitaste un montón de cosas para preguntar, pero está muy bueno. Te adelantaste y la verdad fuiste muy, muy claro, te felicito. Te voy a hacer un comentario y quiero tu opinión, que es algo que yo pregunto cuando escucho charlas de vacunas. Yo, por una cuestión generacional, si tuviera que elegir una vacuna, elegiría una vacuna, elegiría una vacuna para, generacionalmente estamos parecidos, elegiría una vacuna a proteína. Obviamente, los plazos de esta pandemia hacen que no lleguemos a tiempo con la vacuna proteica, ¿no? O sea, producción a gran cantidad de la Spike o lo que fuera. Y entonces, si tengo que dejar de lado la proteína, empiezo a decir, ¿cómo hago el ranking en la elección de vacunas? Yo al principio dije, bueno, elijo a virus atenuado, porque total, la Salk también era virus atenuado, pero resulta que cuando estás en un apuro y te dicen el warning, cuidado, porque inactivar un batch muy grande puede ser peligroso y te queden virus que no están atenuados, entonces empiezo a tachar un poquito. Y entonces digo, bueno, ¿cómo sigo? Y como sigo, digo, mejor me doy a RNA, porque después de todo, el RNA lo único que va a hacer es producir la proteína viral, y bueno, la elijo, pero tenía problema de la estabilidad, ahí me choco con Patricia. Entonces, en mi ranking digo, ¿me daría un adenoviral? No estoy muy segura, porque no sé los efectos a largo plazo de las vacunas adenovirales, sean replicantes o no replicantes. O sea que si le tengo un poco de desconfianza al virus atenuado, menos que venga de Wuhan, menos todavía, la verdad que le creería poco, ni te digo si viene de Rusia, la tacho totalmente, entonces me quedaría la de RNA, porque la de proteína tardó mucho en llegar. Bueno, esto es un comentario general. Quiero saber tu opinión, ¿cómo harías tu ranking de selección de vacunas? Bien, muy bien. Es una buena pregunta que nos hicieron a un grupo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de acá de Argentina. Esto fue antes de que saltaran 2 o 3 que se iban a hacer acá, y nos pidieron un ranking, digamos, había que analizar, digamos, lo que yo hice fue analizar un poco todos los factores. Vos no mencionaste la de virus inactivado. A pesar de que viene de China, que vos tenés una desconfianza, ¿no? Sí. La ciencia china ha modificado muchísimo. China invirtió cientos de millones de dólares en repatriar científicos que estaban desparramados por todo el mundo. Entonces yo estuve el año pasado, en el congreso de la IUIS en China, y me sorprendí por la calidad, digamos, de los investigadores chinos. Publican en las mejores revistas del mundo, Science, Nature, 2 o 3 por año, sí. Porque China invirtió en eso, les montó institutos fabulosos y trajo todos esos cerebros que habían aprendido cómo hacer la mejor ciencia
países centrales. No desconfío para nada, por ejemplo, de una vacuna inactivada que producen ellos. O sea, yo puse en mi ranking justamente la inactivada, porque desde el punto de vista de la seguridad, o sea, esto es un control que puede aumentar el costo, digamos, comparado con un atenuado, pero digamos, no es difícil comprobar para cada batch que está realmente inactivado. Emilia, ¿sabes por qué? Yo había escuchado en algunos comentarios adversos que en el apuro de la elaboración quizás los protocolos se relajaban un poco y por eso a lo mejor la inactivación no era segura. Pero te lo pregunto, porque son estas cosas que uno escucha que no... No creo que ninguna vacuna actual, digamos, uno pueda prescindir de esto, digamos. Esto es de una seriedad terrible. O sea, control batch por batch, decís vos. Control batch por batch no se puede dejar de hacer. No se puede dejar de hacer. De todos modos, los sistemas de inactivación son, digamos, prácticamente no se puede escapar, porque en el batch, digamos, donde se cultivó el virus, se le agrega o el calor, se levanta la temperatura, o se le agrega químicos. Así que eso es prácticamente imposible que ocurra que haya virus que no haya sido inactivado. Entonces, desde ¿Esta vas a ser la primera de tu ranking? Yo la puse, en la información que le mandé al ministerio, puse esa como primero. Por la seguridad. Es la que más seguridad me da a mí. Después, la de ARN, porque no se corre riesgo, digamos, de que el ARN, digamos, excepto en una situación en donde el ARN se encontrara, digamos, administrado, se encontrara con un retrovirus, es la única manera de que el ARN podría pasar a ADN y se integrara. Esta es una situación completamente excepcional, digamos. En cambio, con el ADN puede haber integración. Ahora, no te olvides que hemos sido infectados por virus, todos los seres humanos, por numerosa cantidad de virus. Y yo no puedo descartar que nosotros no tengamos incorporado algún ADN viral en nuestro, pero evidentemente no ha causado grandes problemas. Y el utilizar, vos podés, digamos, ahí hay que hacer una comparación entre un adenovirus humano, que a lo mejor genera resistencia, o ya tiene resistencia previa, contra un adenovirus de chimpancé. Yo en realidad puse segundo a la de Oxford, porque nos aseguramos que si tenemos que vacunar a millones de personas, no va a tener nadie una respuesta inmune contra el virus del chimpancé. Sí. Así que, digamos, si vamos por virus inactivado, después seguimos con adenovirus. Las alternativas que vos planteás de un virus, de una proteína o de un atenuado, no están, digamos, vienen atrasados en la carrera. Claro, o sea, las vacunas que van a aparecer, porque a mí me decían, la pregunta que hizo el ministerio era, ¿cuáles eran las 5 vacunas que usted pondría? Y esto tenía que ver con los tiempos, o sea, no podíamos elegir por la seguridad, sino que teníamos que decir, bueno, ¿cuáles son las 5 que van primeras? ¿Qué orden le daría a las 5 o 6 que van primeras? Esa fue la pregunta. Bueno, yo tuve una serie de discusiones con algunos de las otras personas que estuvieron, porque justo era el momento en que había aparecido la rusa. Yo decía que eso no era serio, que no se podía, así que yo ni la consideraba entre las 6 primeras, que me parecía que eso era pura propaganda política. Y la otra pregunta que vos decías, que yo también lo hubiera puesto adelante, era el virus atenuado, pero la realidad es que la del virus atenuado también viene por detrás. O sea que no tenemos muchas más posibilidades que la inactivada, el adenovirus 5 o la de ARN. Y eso, digamos, es... Emilio, ¿cuál es la que está avanzada de las inactivadas? ¿Cuál de todas es? La China que van a venir a probar acá, bueno, en realidad no, es la otra, la que se probó en el ejército en el ejército chino, la aplicaron, o sea, ellos no publican los datos, pero deben tener muchísima información. Lo que pasa es que no publican, pero dentro de todo, las vacunas chinas tienen más publicaciones que las rusas. Porque una de las cosas que implementó el gobierno chino fue exigirle a esos científicos que traían de los países centrales que en China publicaran ese mismo nivel.
Entonces ustedes deben haber visto que están tapadas todas las revistas de científicos chinos que están trabajando en China. Y los artículos, bueno, como todo, hay malos, buenos y excelentes. Emilio, la experiencia que se tiene a largo plazo con vacunas, con vectores adenovirales, es muy poca. O sea, ¿qué se usó? No sé Para el qué. ébola, bueno, para el ébola sí, que es corto tiempo. Hace muy poco tiempo. Por eso a mí me... No sé por eso me da un cuántos poco de... están inmunizados. Por eso La me da un única poco de temor vacuna. los efectos. Sí. La única vacuna que estuvo en marcha fue contra dengue. Es una vacuna que tiene muy mala prensa porque justamente lo que yo comentaba, de que en el dengue los anticuerpos pueden favorecer la infección. La vacuna contra el dengue está hecha, le pusieron una proteína del virus de dengue a la vacuna de la fiebre amarilla. La vacuna de fiebre amarilla, como yo comenté en algún lugar, se creó en 1937. ¿Y con qué tenía que ver esta vacuna? Esta vacuna se hizo para los países centrales que eran, ¿cómo se llama?, imperialistas, y que iban a regiones del mundo a donde estaba esta enfermedad, que no había fiebre amarilla en Europa. Entonces, al poner, digamos, la proteína del dengue adentro de la vacuna de la fiebre amarilla, que es una vacuna que está recontraprobada, que es súper eficiente, lo que tiene es que hay que producirla en huevos de pollo. Entonces se tarda un año en hacer un batch, en hacer un batch. O sea, el problema que tienen esas vacunas atenuadas o con vectores virales es que hay que cultivar los virus mucho tiempo. La tecnología de ARN es más rápida. Emilio, vos tendrías dos rankings. Un ranking es en función de el tiempo, o sea, digamos, las que van a salir más rápidos y que puedan ser seguras. El otro ranking es, si vos no te limitaras al factor tiempo, ¿cómo lo rankearías? Pero es una situación, no sé, si no me O sea, la limitara el vacuna, factor por tiempo, ejemplo, me tomaría más tiempo para analizar lo que publiquen. O sea, ese es el ¿la asunto. vacuna va a ser En obligatoria, esa Emilio? situación que voy a decir es una situación ideal que no se produce en este caso, porque uno, digamos, ¿cómo valoran las vacunas? Dependiendo de cuáles sean los resultados que salgan. Acá no hay nada, La o sea, vacuna va, hay que decir, bueno, está bien. un negocio entre Pero la la rapidez vacuna va a ser obligatoria. No sé. Claro, por eso te digo, si no es obligatoria, depende, a lo mejor para el personal de salud sí, o para los mayores de 60 años, no creo que para los niños, si no es obligatoria, no sé, no lo tengo, pero en un hipotético que tuviera 40 años, si no es obligatoria, podría decir, no, voy a esperar a que salga la vacuna contra la proteína Spike, a proteína, Sí, punto. No a ARN, no a ADN. Por eso te decía Seguro. que había como otro ranking. Eso ya, en Estados Unidos se estiman que el 50% de la población no se va a vacunar, no quiere. Eso no lo mencioné. 50%. O sea, la gente puede no querer vacunarse. El problema, vos fíjate que la vacuna, pensemos en la vacuna de la gripe, porque es lo que se acerca, digamos, es lo más parecido a esto que tenemos. La vacuna contra la gripe. La vacuna contra la gripe es una de las pocas vacunas a las cuales todo eso que yo expliqué de la fase 1, 2, 3, 4, eso habría que hacerlo con cada vacuna nueva. La vacuna contra la gripe se cambia todos los años. Usan virus atenuados. Y se cambia los 3, 4 virus que se ponen ahí adentro, se los va cambiando dependiendo de cómo venga la epidemia, digamos, en el norte y en el sur. Ese es el criterio, y no se le hace ningún ensayo más. Sacan la vacuna y es obligatorio para los mayores de 60 años. Pensalo desde ese punto de vista. Sí, pero probablemente la probabilidad de mutación del SARS-CoV-2, no sé si no es menor que la del virus de la gripe, o no se sabe. No, todavía no se sabe, pero no me parece que sea menor. Ok. Gracias, Emilio. Esto da para discutir mucho. Sí. Perdón, una última preguntita. Yo, entre inmunizar con RBD o con la Spike completa, yo he escuchado que era mejor RBD, pero no sé qué opinión tenés, no tengo tanto leído como para llegar a... Digamos, el inmunizar, cuando uno inmuniza con cosas más chicas, corre el riesgo de que, digamos,
ocurran fenómenos y después uno esté, digamos, la respuesta contra eso tan pequeño dejó de producirse. La proteína Spike es enorme, puede acomodar una serie de anticuerpos contra ella. Yo me inclinaría, si tengo que diseñarla yo, o sea, no puedo saberlo, pero en principio yo pensaría en la Spike. ¿Cuál es el problema? Mirá, nosotros estamos produciendo en este momento RBD. Tenemos los plásmidos para cultivar en medios de cultivo de células GEC, tenemos los plásmidos para producir el RBD y el Spike. Nosotros obviamente la RBD es más pequeña y la empezamos produciendo. Se produce una maravilla. Recién empezamos y ya los cultivos, lo que pasa es que son, ¿cómo se llama? Transformaciones transientes. Las células, después de que expresaron eso, tenés que empezar un cultivo de nuevo. O sea, esto no es fácil, pero me refiero, yo sí tengo que generar algo. Lo que pasa es que la Spike tuvieron que mutarla. Yo tengo también las mutantes, ¿no? Ya tengo la producción Spike, ¿cómo se llama? Mutada en las prolinas para que sea más estable. Pero el problema es que es un trímero que tenía cierta estabilidad hasta que hicieron esto. O sea, es más fácil, digamos, con RBD que una proteína enorme trimérica, pero en general la respuesta inmune es mejor generarla contra una molécula más grande. Porque vos, a lo mejor un anticuerpo que le pega, no le pega al RBD, sino que le pega justamente a esa región S1, S2, que es cortado por las enzimas, la va a bloquear y no se va a producir. Y entonces el RBD no va a poder subir, y entonces vos estás neutralizando el virus con eso, aunque no sea contra el RBD. ¿Se entiende? Claro, sí, perfecto. Muchas gracias, Emilio, y felicitaciones. No, por favor. Bueno, seguimos, vamos a tratar de que sea una pregunta más o menos por persona, porque son menos cuarto y quedan un montón. Sigue Silvia Lonchi. Hola Emilio, ¿qué tal? Hermosa, la verdad la charla es súper enriquecedora. Te voy a hacer una pregunta cortita, así dejo lugar a los demás. Cuando mostraste la estrategia por RNA, tenía una parte como una secuencia, como otra secuencia de RNA que entendí que era algo antisentido. ¿Cuál sería la función de esa parte? No, es un alfavirus, es una secuencia de alfavirus que toma, digamos, la generación de RNA y te provoca más moléculas de RNA, que es la que viene después. O sea, se une esa secuencia de un alfavirus con el RNA de tu interés. Entonces lo que se hace es reproducir más moléculas del RNA de tu interés. Ok, perfecto. ¿Sí? Está bien, no lo había entendido. Perfecto, gracias. Entonces vos tenés más moléculas de RNA, va a tener más moléculas de proteína y la inmunización va a ser más intensa. Ok. Gracias. Sigue Ana Adamo. Hola Emilio, bueno, Hola, Ana, agradecimientos, aprendimos un montón con tu charla, excelente. Bueno, un poco lo preguntaron las chicas, lo del RNA, lo de las vacunas. Yo coincido con tu opinión sobre el ranking, pero me asustan dos cosas, ¿no? Que vacunas a RNA y adenovirus no tengamos experiencia. Esto para mí es un punto en contra. Pero voy a mi pregunta, que no la pusiste en tu lista, y que a mí me sigue llamando la atención, a pesar de que por supuesto me alegra, y es el bajo número de muertes que tenemos en nuestro país en relación a la cantidad de infectados, que todos sabemos que el número es muchísimo más grande que el que se informa. Más allá, yo había leído algo en relación a la mutación del aspartico por la glicina, pero no sé, es algo que no sé si vos tenés la misma duda, si tenés alguna opinión al respecto. Mirá, lo que dicen los autores, yo no lo mencioné ahí, lo que dicen los autores respecto de esta mutación es que aumenta la infectividad, pero no, las personas que están infectados con esto no han tenido mayores, no hubo enfermedades más graves, digamos, no aumenta la enfermedad esta mutación. Aumenta la infectividad y por eso hay un switch mundial, digamos, de este virus comenzando a distribuirse mucho más rápidamente que el otro, y el otro terminó desapareciendo. No sé, pero digo, prevalece la mutante, porque infecta más
está ubicado en las vías aéreas superiores y por ende, como se distribuye por gotas de saliva, aumenta la infectividad, pero no es más grave. En realidad, el porcentaje de muertos que tenemos nosotros en Argentina es lo que, digamos, está descrito. O sea, a medida, hay varios problemas asociados, porque nunca se sabe. Acá, con la detección, se pesca y se sigue en lo mismo, se pesca adentro de una palangana. O sea, no, digamos, en todo el mundo se dice que el porcentaje de positivos por PCR tiene que ser del orden del 10%. Y nosotros tenemos 40, 50%, depende de las zonas. O sea que vamos a testear las personas que sabemos que son positivas. Entonces el porcentaje de positivos por PCR es, digamos, no estamos agarrando a todo el mundo, no estamos evitando la circulación viral, porque la persona a la cual no se le detecta y no entra en cuarentena, él distribuye el virus por todos lados, y entonces el porcentaje de infectados es muchísimo más alto. Yo al principio de la pandemia había encontrado cosas que decían que en realidad el número de infectados se podía sacar a partir del número de muertes. O sea, multiplicando por 500 o por 1000 el número de muertes. Si nosotros multiplicamos los 8.000 fallecidos, nos lleva a 8 millones de personas infectadas en la Argentina. También está el otro cálculo que dicen que solamente el 20% es detectado, entonces, de los positivos, y entonces tendríamos, digamos, si tenemos 300.000, tendríamos 3 millones. O sea, que podemos decir, bueno, estamos en el medio, entre 3 y 5 millones de infectados en la Argentina. Entonces el porcentaje de muerte calculado con esos números está en lo que se esperaba para este virus, que es menor que el SARS-CoV-1. O sea, estamos en el orden del 2% o menor. Y eso... Claro, a mí me llama la atención cuando vos escuchás los números de infectados en Gran Bretaña, que testea muchísimo más que nosotros, o Francia, o lo que fuere, y el número de muertos. Yo entiendo todo tu razonamiento, hice los mismos, hice todas las cuentas, y yo estoy segura que tenemos muchos más infectados de los que tenemos. Pero, no sé, me da la impresión de que podría haber algo en nuestra población. Tranquilamente. Alguna inmunidad por algún otro COVID no sé, o alguna vacuna, no sé, me llama la atención un poco. Sí, es cierto, no puede ser descartado, pero ten en cuenta también que el mayor número de muertos que ocurrió en Europa fue porque no actuaron lo suficientemente rápido, tenían una enorme cantidad de gente infectada, y, digamos, también hay documentado que el virus en realidad estuvo circulando mucho antes que diciembre en Europa. Hay reportes en Italia, sobre todo, que hablan de personas con características, digamos, de la enfermedad grave, que después fueron descritos en Wuhan. Entonces, si eso ya estaba circulando el virus, y cuando llegó a las personas más susceptibles, porque el porcentaje de fallecidos tiene que ver con la edad y con las comorbilidades. Entonces, digamos, después, cuando esto ya se hizo una pandemia, también se empezaron a ajustar los tratamientos. No te olvides las cosas que se dijeron, la cantidad de medicamentos, el infectólogo francés que iba por la cloroquina, Trump tomando cloroquina y el presidente de Brasil también, cuando no hay ninguna demostración científica de que la cloroquina ayuda. Pero hubo en ese paréntesis, por ejemplo, el tratamiento con corticoides de las personas gravemente afectadas logró reducir el número de muertes. Entonces, digamos, puede ser una conjunción de todos estos elementos. Acá en la Argentina, con la cuarentena interminable, lo que se hizo fue aplanar la curva, nunca se cortó la transmisión, pero se aplanó la curva, y entonces el ingreso, no te olvides que en Italia decían, los médicos estaban desesperados y tenían que decidir a quién lo ponían en terapia intensiva y a quién no. Esto es digamos, y esto ocurrió también en Perú, en Ecuador. O sea,
ese tipo de fenómenos no se puede descartar para el número de fallecimientos. Perfecto. Muchas gracias, Emilio. No, me parqué. Bueno, hay una pregunta de María Teresa Elola que tiene problemas con su micrófono, así que la tengo por mensaje, yo la voy a leer. Dice, ¿el RNA de algunas vacunas, de las de tipo Moderna o Pfizer, podrían actuar como miRNA, supongo que será RNAi, sobre otros genes no relacionados? MicroRNA. No creo. Yo la secuencia, para que actúen como represores, tendrían que tener una secuencia complementaria. Complementaria. No me parece que esa sea la situación, ¿eh? O sea que en principio sería... No, porque yo no he leído nada que haya alguna similitud entre, entre la proteína Spike y alguna proteína humana. No me parece que se pueda dar esa situación. Perfecto. Sigue Juan Manuel, les pido, así entran todos, que nos apuremos porque quedan 5 minutos para las 14 y mucho más no nos podemos pasar. Juan Manuel, ¿estás? Sí, estoy. Bueno, era eso que ahora se me fue, lo que había escrito, acá está. Si se sabía más o menos en qué consistían esas exigencias que hablabas anteriormente cuando hablabas del ensayo clínico, en los diferentes pasajes entre etapa y etapa, que había cosas que se estaban dejando pasar, por decirlo de alguna manera, entre comillas, o que se había relajado ciertas exigencias, y se sabe en qué consiste más o menos, cuáles son, como para tener una idea con qué es cómo se está haciendo. No, el asunto, yo no tengo, digamos, antecedentes de ninguna parte que se haya hecho más rápida. Uno de los temas, como yo mencioné, es que el atraso y la demora de 12 años para llegar a una vacuna tiene que ver muchas veces con que las empresas no quieren arriesgar nada y no, digamos, no, por ejemplo, no hacen un batch para inmunizar a 3.000 personas cuando todavía no terminaron la fase 2, o sea, producen, porque todo, cuando vos vas a trabajar con humanos, tiene que ser todo good manufacturing practices. Entonces, la empresa fabrica una cantidad pequeña para inmunizar a 100 personas. Si eso le anduvo bien, después se empieza a fabricar para inmunizar a 3.000, a 5.000 personas. Y después, y así, todo. No hacen nada, no hacen ningún movimiento hasta que no tiene asegurada la fase anterior. Las autoridades regulatorias se toman más tiempo, en cambio ahora están esperando que les lleguen los expedientes con los resultados de la fase previa para avanzar en ese sentido. O sea, esto, digamos, es lo que define. No es que se han saltado barreras regulatorias. Yo no conozco, digamos, exactamente todo lo que hay que presentar y qué es lo que se podría haber evitado. Yo desconozco. Está bien, porque se habló mucho últimamente sobre esto de que llamaba mucho la atención, que la vacuna se está haciendo muy rápidamente, y yo supongo que no debe haber barreras que se estén saltando porque sería un delirio, pero se explicaría también los tiempos en los que nos estamos manejando de alguna manera. Yo creo que es una predisposición a todo el mundo de no perder ni un segundo. Claro. Y darle curso a las cosas mucho más rápidamente. Me parece que esa es la clave. Por eso se está produciendo vacuna y por eso Max Science está comenzando a producir. Antes de que esté. Claro, antes de que esté. Esto es completamente a riesgo. Por eso el riesgo del SLIM, que es el que paga esto, digamos, lo de la parte específica acá de que se hace en Argentina y lo que se va a hacer en México, es porque si la fase 3 no da bien, esa cantidad de vacunas la van a tirar. Claro. Es así, no se puede hacer ninguna otra cosa con eso. Entonces lo que se invirtió en millonadas de dólares se va a tirar si no funciona. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, sigue Alicia, no tengo el apellido, solo Alicia. ¿Nadie con el nombre de Alicia? Clara Nudel.
Clara Nudel no Lástima está. que no está Clara, que es una biotecnóloga, che. Así yo no podía solucionar algunos de los Sí, temas. siempre está. Lo que pasa es que por ahí, por alguna causa, se corta la red y se desconectan. No, sí, porque aparte, Clara, ¿quién tiene Acá 2 estoy. horas para escuchar a alguien hablar? No, Yo no fue tengo. un No, placer. esto no es el Congreso, esto no es el Congreso, no se preocupen, estoy acá. No voy Ah, a estás poner... acá. Mi pregunta era, y más que nada era una observación, que tengo entendido que tanto para las vacunas inactivadas, como también todas las vacunas que incluyan cultivo de virus, es muy difícil cultivar el virus en volúmenes muy grandes y en títulos, y que esa era la limitación que tenía la utilización, digamos, de cualquier procedimiento posterior. No sé si eso es así o no, esa era una de las preguntas. Y después la otra era, ¿es en forma de nanopartículas que se dispensa el RNA y qué composición en todo caso tienen? Sí. No te puedo informar de eso porque esos son secretos, digamos, patentados seguramente. Lo de los virus sí, no es ningún fácil, no es ningún fácil. O sea, la producción de virus atenuados, ya sea, digamos, hay vacunas contra la gripe que se producen en cultivos celulares. Así que, y la vacuna contra la gripe se usa masivamente. Así que, digamos, tecnológicamente, digamos, las empresas farmacéuticas están en condiciones de hacerlo y lo hacen sin problema. Respecto a la segunda pregunta, usan sí nanopartículas, son lipídicas, que digamos, como saben los que fabrican nanopartículas, no son de gran complejidad, son relativamente fáciles de hacerlo, dado que las nanopartículas se forman, ¿cómo se llama? Automáticamente, digamos, vos ponés los componentes en un líquido y la nanopartícula se forma, y en general con tamaños similares. Y sencillamente, digamos, la mezcla del RNA con estas nanopartículas las nanopartículas hacia adentro tienen que tener una carga positiva. Creo que el RNA es negativo, la nanopartícula tiene que tener seguro una carga interior positiva, cosa de que el RNA se meta adentro. Esa es la característica, no es cualquier nanopartícula. Bueno, muchas gracias, muy interesante tu charla y muy clarificadora. Muchas gracias. Ahora sigue Beta Miglioni. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola, Tanto tiempo. Muy bien. Qué bueno verte. Bien, bien. Escúchame Emilio, me quedé con esto de las vacunas de RNA, lo que dijiste del tema que tienen si uno se las administrara a alguien con un retrovirus. O sea que ese tipo de vacunas, por ejemplo, para una persona que tiene HIV ya sería impensable. Habría que tener... Perdón, ¿qué tiene? Una persona que tenga HIV. No sé, no te lo puedo decir. Pero para mí es un punto hay que prestarle atención, sí, sí. Porque más que ya están guardadísimos por el tema de no contagiarse de esto, y si encima una vacuna de RNA, que por lo que escucho acá sería algo bueno, digamos, tal vez también no sabés todos los que tienen HIV y no se conocen, con lo cual van a tener que testearse sí o sí toda la población si se diera esa vacuna. Sí, lo que pasa es que hay una cosa que hay que tener en claro, no va a haber una vacuna, va a haber varias. Va a haber varias y van a surgir más. Muy probablemente las primeras vacunas no sean muy buenas, pero rápidamente van a lograr sacar vacunas más efectivas. Y aparte hay que tener en cuenta lo siguiente, ningún inmunosuprimido se le puede entregar, digamos, un virus atenuado, o un adenovirus, o sea, esas personas no van a recibir ese tipo de vacunas. O sea que ya esa no les va y las de RNA si tienen esa estima sería un problema. O sea, lo que les van a dar van a ser vacunas a virus inactivados, que es lo que se hace con la Salk y la Sabin. Claro. Y encima en el país tenés un montón de gente que todavía no sabe que está infectado, con lo cual le vas a tener que testear sí o sí para cualquiera de los dos casos. Absolutamente. Vale. Gracias, Emilio. Un gusto verte. Muy bueno. Lo mismo. Bueno,
José, María, vamos a pedir, si nadie se enoja, la última pregunta, porque ya son las 14, así que luego de la pregunta de José nos despedimos y liberamos a Emilio. Te gastan acá, ¿eh? Te gastan, es una locura. José, ¿estás? Bueno. No está José. Bueno, debe haber tenido algún problema José y se debe haber desconectado porque estaba en la lista para las preguntas. Bueno, vamos a aprovechar para dejarlo descansar a Emilio. Quedaron algunas preguntas, pero bueno, nada, se pueden comunicar. Si querés envíamelas y yo veo si puedo hacer unas respuestas rápidas. Bueno, hacemos eso si les parece, así no le robamos más tiempo, ya han pasado más de 2 horas. Así que bueno, queremos agradecer a Emilio muchísimo que haya venido y todo este tiempo que nos ha dedicado, y gracias a todos como siempre por venir. Lore, ¿vos querés agregar algo? No, también, muchísimas gracias, la verdad que fue muy interesante y había realmente muchas inquietudes, hay obviamente muchas inquietudes con respecto a este tema, así que la verdad que fue muy valiosa la charla, además de muy clara. Bueno, me alegro que haya sido comprensible. Tuve que hacer un mix porque yo decía, bueno, voy a mezclar un poco de estructura con un poco de inmunología, por las dudas que no recuerden tanto. Tampoco me quería detener mucho, porque digo, va a haber muchos que me van a querer matar, que estoy hablando de cosas que ya sabemos, y el otro tema es la hiperinformación que hay a nivel digamos, de los medios de comunicación, que, digamos, hacen difícil. Pero bueno, traté de hacer un compendio de todo para que todo el mundo quedara más o menos conforme. Me alegro que les haya gustado, y bueno, como siempre es un placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Emilio. Chao. Chao, Emilio, gracias. Muchas gracias. Buena la charla. Chao, gracias. Chao, chao. Chicos, a todos, Chao. hasta la semana que Saludos. viene. Saludos. Suerte, cuídense. Chao.